Como es el de la reunión anual de operadores. Y agradecer especialmente a Daniel Kaller, que está convaleciente, y mandamos un saludo para que se recupere pronto, quien confió en este cambio a lo que se venía haciendo en la reunión de operadores. Vengo a hablar de otra cosa, o de un enfoque diferente a lo que es el equipamiento del sistema interconectado. Voy a dirigirme hacia los jóvenes operadores, a los que están comenzando con esta hermosa tarea que es la de operación. Y voy a comenzar hablando sobre justamente operación de equipamiento de potencia. Me quiero presentar como un antiguo operador que después de jubilado decidió volcarse a la capacitación de operadores. Hace 5 años que recorro estaciones y centrales dando charlas por el PT15. Y uno va palpitando en cada lugar la situación de la operación en nuestro sistema. Haciendo mención al ejemplo que se había puesto hoy al principio con la pick-up, yo diría que el avance tecnológico fue muy grande y vertiginoso. Los que venimos de la época de Agua y Energía, de Hidronor, de Segva, teníamos una visión de lo que era la operación del sistema. A lo largo de los años se fueron desarrollando protocolos, normas operativas. Todo esto comenzó en 1882, cuando llega a la Argentina el primer generador eléctrico a la ciudad de Las Palmas, en el Chaco, un emprendimiento que era un ingenio azucarero. Desde ahí en adelante las normas se fueron construyendo, con experiencia que traían de Europa, de Estados Unidos, pero nosotros fuimos teniendo una identidad en nuestro sistema interconectado, en nuestro sistema eléctrico. Y hubo cambios. Los tiempos modernos han hecho que las cosas cambiaran. Hoy día hay otra realidad y vamos a ver un poquito. Tenemos en todo sistema eléctrico 2 pilares fundamentales: la operación y el mantenimiento. Y tradicionalmente eran sectores autónomos. Operación tenía sus normativas, sus protocolos, y había toda una tradición en la formación de operadores. Con los nuevos cambios esto fue diferente. Hoy día se aplica el concepto de sinergia, de polifunción, y se ve el aspecto económico. Entonces, operación fue convirtiéndose en un apéndice de lo que es mantenimiento. Y esto no hubiera tenido ninguna trascendencia, hubiese sido una estructura más, otra forma de organizar el sistema, si no fuera que trajo perjuicios. ¿Cuáles son los perjuicios? Incremento en la cantidad de accidentes, incremento en los errores de operación. Las normativas no son, digamos, la base del trabajo de operaciones. Y bueno, uno se encuentra con una realidad cuando recorre, y podríamos decir que mientras el sistema de equipamiento está en una Ferrari, la operación continúa con un Fiat 600. Y esa es la realidad que uno observa cuando ve cómo se opera nuestro sistema. Y lamentablemente han crecido la cantidad de incidentes. Empresas importantes de transporte que venían con un promedio de 8, 10 errores o incidentes de operación, hoy día están cercanas a los 20. Y eso se debe a múltiples causas. Hay muchas generaciones de operadores jóvenes. Hacia ellos quiero dirigirme. Los colegas que son de mi generación me van a disculpar porque a lo mejor voy a hablar de cosas que se conocían antes. Pero las nuevas generaciones necesitan formarse en la operación. Hubo una gran brecha generacional. Los que nos jubilamos nos fuimos de las empresas y fuimos reemplazados por jóvenes que no han tenido formación. Y acá viene algo clave.
algo central. No es lo mismo instruir que formar. Uno puede tomar un joven ingeniero y durante 2 meses hablarle de las normas, de los procedimientos, instrucciones operativas, pero eso no significa que esté preparado para operar. La formación de operadores es algo más profundo. Nuestro oficio se va aprendiendo sobre la marcha. Nuestro oficio lo aprendemos día a día y las cosas que ocurren nos va dando la experiencia para poder operar cada día mejor. Entonces el compromiso que asumimos los más viejos es justamente de ayudar a las jóvenes generaciones para que no sufran los problemas de incidentes o accidentes. Hay cosas que debemos cuidar por sobre cualquier otra normativa, es la vida de las personas. Muchísimos compañeros han fallecido, lamentablemente, por errores de operación. Pero no solamente las personas, la seguridad del equipamiento también. Se han quemado transformadores de mucho dinero por errores de operación, por errores en la consignación del equipo. Entonces, fíjense, no solamente afecta a la seguridad de las personas, afecta al equipamiento y también a la seguridad pública. Nuestra actividad está inserta en una comunidad y la seguridad pública muchas veces es afectada por nuestra manera de operar, ¿sí? Entonces, bueno, lo que quiero comentar es que operación y mantenimiento son 2 aspectos del sistema eléctrico. Podríamos decir, con un ejemplo muy sencillito, que nosotros tenemos licencia para operar equivalente a la licencia para conducir. Los operadores somos los que manejamos los equipos de potencia. Y mantenimiento es el dueño del vehículo. Entonces, mantenimiento nos consigna para que lo manejemos, para que lo operemos, ¿sí? Esa sería la forma de diferenciar los aspectos. Mantenimiento es la reparación, la instalación, el montaje del equipamiento. Pero los operadores somos los que manejamos ese equipamiento. Entonces vamos a ir viendo funciones en general, ¿no? Van a faltar muchas. Pero ¿por qué voy a nombrar funciones? Porque muchas veces en las empresas no se tiene bien claro qué es lo que hace un operador. Los que están en operaciones me van a entender. A veces nosotros estamos en una guardia, estamos en un despacho y lo primero que dicen, pero no hacen nada. Están con aire acondicionado, tomando café, no hacen nada. Son otras las funciones, no es que no hacemos nada. Es diferente, nuestro trabajo no es de producción. Y si no pasa nada, mejor, porque quiere decir que todo anda bien. Perdonen los que no son de operaciones, a lo mejor no entienden este ejemplo, pero es un lenguaje que los operadores viejos entendemos bien de qué se trata. Entonces, bueno, a ver acá dice algo. Maniobrar equipos de potencia. Nuestra función es justamente, como les decía, en vez de manejar un auto, operamos con equipos de potencia. Y tenemos que tener estrategias para operar, normativas, procedimientos, no se opera de cualquier manera. Nuestro trabajo está procedimentado. Entonces, eso tenemos que conocer. Supervisar el estado del equipamiento. Es característica que un operador de estación o de central tiene que hacer la recorrida. En una recorrida hay cosas puntuales para ver. Y nosotros los operadores tenemos que generar las señales para que el mantenimiento sepa qué cosa está funcionando mal, qué cosa está con falla. Atender las alarmas que se generan, en una sala de operaciones tenemos el sistema de alarmas. Interpretarlas, distinguir cuáles son urgentes, cuáles son intermedias, cuáles son importantes. Eso lo tenemos que saber y lo aprendemos a lo largo del tiempo. Nosotros, a medida que pasa el tiempo, vamos armando estrategias de operación. Atender aquellas alarmas que son prioritarias. Si tenemos una alarma de búhol, sabemos que esa alarma es crítica. No la podemos dejar pasar, porque hay algo grave dentro del transformador. Tenemos que informar de inmediato. La manera de informar, la manera de atender esa alarma, se hace con experiencia también.
analizar e informar sobre las protecciones que actúan. Si nosotros tenemos un evento y nos aparecen desenganches de líneas, de transformadores o de alimentadores, tenemos que interpretar qué fue lo que pasó. Si la alarma, si la protección es de impedancia, si excitó una fase a tierra, si fue bifásica o trifásica, esa interpretación la tenemos que poder analizar, forma parte de nuestro trabajo. Verificar el funcionamiento del sistema de telecontrol. Hoy día están en todas las estaciones y las centrales los sistemas de SCADA. Atender las comunicaciones, generar los partes de novedades, redactar informes de falla, informar anormalidades que hay en la operación, administrar las licencias de trabajo. Nosotros somos responsables de la consignación de equipos. Mantener informados a los despachos correspondientes, a los COC, que son los centros de operaciones de generación, a los COT, que son los distribuidores, al COT-TDT, al COT o al COC, que es CAMESA. Y conocer cómo tenemos que manejarnos en la información, a quién llamar en cada momento. Fíjense que hay una serie de particularidades que tienen que ver con la operación propiamente dicha. Verificar el funcionamiento correcto de baterías, cargadores, que son servicios auxiliares. ¿Por qué nombro estas cosas? Porque no es que el operador no hace nada. Fíjense cuántas tareas específicas tenemos los operadores. Y a veces, desde otros sectores, eso no se entiende, no se conoce. Responsabilidades, por ejemplo. Somos responsables de la consideración de equipos, cumpliendo y haciendo cumplir los protocolos vigentes. Los operadores somos los responsables. Cuando tenemos que entregar una licencia a mantenimiento, las maniobras para que ese equipo sea consignado con todas las seguridades para que se trabaje, es responsabilidad del operador. Somos conocedores del equipamiento de nuestra central o estación, por eso administramos y controlamos el ingreso de la misma, aplicando los protocolos y los procedimientos vigentes. El ámbito de nuestro trabajo es la estación transformadora o la central. Cuando viene una empresa contratista, cuando viene alguien que es ajeno a la estación, somos nosotros los responsables de indicarle los lugares de riesgo, los problemas que pueden tener, y somos nosotros los que tenemos que pedir los elementos necesarios para que puedan trabajar. Somos los generadores de alerta y informamos fallas del equipamiento que está a nuestro cargo. Muchas de las cosas que ocurren en una estación, si no le informamos los operadores, mantenimiento nunca se entera. O sea, las señales de que algo está andando mal, de que algo falla, es una responsabilidad también de nosotros, los operadores. Generamos los informes de falla y de indisponibilidades, conformamos un equipo, y acá viene algo central. La operación es un trabajo de equipo. Cada vez que el operador está solo frente a la operación, está en una situación de debilidad. Es donde puede cometer errores. La operación es necesariamente un trabajo de equipo. Eso uno lo aprende con los años. Siempre la consignación de un equipo de potencia tiene que hacerse entre dos personas. El operador, que es el responsable, y el jefe de trabajo, que va a recibir ese equipo y para que verifique que están dadas las condiciones de seguridad. Fíjense la importancia de la responsabilidad que tenemos en lo que es la consignación de equipo. Campo de maniobra. ¿Qué es un campo de maniobra? Es un sistema de equipos de potencia que nos vinculan con una línea, con un transformador. Pueden ser campos de maniobra de entrada o de salida. Podemos tener 1, 2, 3 barras. Ahora, hay equipamiento mínimo que asegura la operación. No podemos tener cualquier equipamiento y por ahorrar costo que nos falten puestas a tierra, que nos falten seccionadores o interruptores. Eso hace a la calidad de la operación. Cuando se habla de un equipamiento mínimo, se habla de aquel equipamiento, de un campo de maniobra que va a asegurar la operación. ¿Qué tenemos que tener? Básicamente, en la entrada o la salida de un campo de maniobra, una tierra mecánica. ¿Por qué una tierra mecánica? En algunos lugares no hay tierras mecánicas. Se ponen tierras portátiles, que las pueden llamar tierras locales o tierras de consignación. Pero la tierra mecánica es el equipo propio de la estación.
tiene una señalización que se puede ver en el SCADA, y el operador es responsable de esa tierra mecánica. La tierra portátil históricamente siempre fue de mantenimiento, porque es el jefe de trabajo el que determina dónde colocar esa tierra portátil. Y el hecho de que muchas veces se trabaje con tierras portátiles ha traído innumerables fallas o errores de maniobra. La tierra portátil no se ve, está el operador solo frente a la tierra portátil. En cambio, la tierra mecánica es supervisada por el SCADA en la estación y por el COTDT o el COD o el despacho que está viendo por el SCADA esa señalización. Fíjense que tiene que ver con esa filosofía de trabajar en equipo. Siempre un operador solo frente a la consignación se puede olvidar. Y de hecho se han olvidado tierras que han quedado y cuando se energizó el equipo falló. Después, bueno, el seccionador de línea, que es un seccionador terminal, el interruptor y después seccionadores de barra. Este es un equipamiento mínimo que garantiza una operación segura. Esto en muchos lugares no hay, no están, por X motivos que no vale, en este momento no lo vamos a analizar, pero en muchos lugares ese equipamiento mínimo de seguridad operativa no existe. Otro punto, los puntos de conexión marcan el límite de nuestra responsabilidad. Cuando se define el mercado eléctrico, se definen los agentes del mercado. Y tenemos la relación entre agentes de mercado definida por los puntos de conexión. Los puntos de conexión tienen un código. Los puntos de conexión son nuestra responsabilidad hasta ese lugar. Define cuál es la responsabilidad del operador. Si tenemos una interconexión de una transportista con una distribuidora, el punto de conexión, este punto, me va a definir la responsabilidad. Y eso es fundamental en la operación, porque mientras no pasa nada, no hay problema. Hacemos todo, cada uno lo va resolviendo a su manera. Pero cuando hay un incidente, un accidente, lo primero que se pregunta es, ¿quién es el responsable? Y hasta dónde ese punto va a ser la frontera o límite de la operación. Por eso tenemos que definirlos, tienen que estar definidos, los unifilares tienen que estar. Aunque ustedes no lo crean, hay lugares donde todavía no están definidos los puntos de interconexión. Y ahí, en esos puntos, es donde se elaboran los convenios. Los convenios entre agentes del mercado eléctrico se elaboran a partir de los puntos de conexión. Todo esto trae aparejado situaciones que son de riesgo. Nuestro trabajo en las estaciones o en las centrales están acompañados de riesgo. En una playa de maniobra revientan, como vemos ahí, estallan transformadores de corriente, interruptores, descargadores de sobretensión. Había unos interruptores antiguos de los años 60, los Bromboveri C30C de gran volumen de aceite. Eran muy peligrosos esos estallaban porque en el interior llevaban un gran volumen de aceite. El arco era apagado en el aceite. Entonces, esa pequeña descarga que operación tras operación va carbonizando el aceite, lo tornaba conductor. Eso generaba fallas internas en el interruptor que hacían que estallara. O sea, una estación no es un lugar sin riesgo. Tenemos avería en descargadores. Ahí vemos, por ejemplo, aisladores. Acá quise poner, este es un error, no son descargadores, sino aisladores. Ahí, aislador soporte, una avería trajo aparejado esta que vemos acá. Fíjense el riesgo que hay en una estación. Incendios de transformadores, grandes transformadores que se incendian, y es un riesgo latente que hay en toda estación. Bueno, acá esto es una falla en celda. Acá viene un tema, ustedes me van a disculpar, es impactante, pero me pareció importante para tomar conciencia. En la presentación he sacado algunas imágenes que son muy duras, imágenes de accidentes con quemaduras. ¿Por qué? Porque bueno, estamos en un ámbito donde no todos somos operadores y a veces puede ser chocante. Pero esta sí la quise mostrar. ¿Por qué?
La normativa a lo largo del tiempo nos indicó que los equipos de potencia se tienen que operar a distancia, a distancia. Este es un accidente que hay en celda de media. ¿Qué ocurre? Uno dice, bueno, pero si yo voy a la celda, tiene la operación local. Paso la llave local, apertura, cierre, lo puedo operar. No. La normativa nos indica que ha habido accidentes, como este que les voy a mostrar, que no justifican ese riesgo. La operación en equipo, sobre todo en interruptores y sobre todo cuando vamos a cerrar el interruptor, es la parte más arriesgada que hay en la operación. Porque el interruptor, luego de estar abierto durante mucho tiempo, pudo haber ocurrido una falla en barras. Y cuando cerramos, y lo cerramos local, nos estalla la celda, ¿sí? Entonces la operación tiene que hacerse en mando remoto. En muchos lugares uno va y los operadores operan el interruptor de media, lo operan en la celda. Y uno cuando ve este tipo, acá no sé cómo se puede, porque es un video si lo podemos, disculpen, es duro, pero me parece importante para tomar conciencia. Es un videito sobre el accidente. Fue tomado con una cámara de seguridad, está insertando un carro en una celda de media. Bueno, terrible, terrible, pero son cosas que ocurren. Estas cosas que han ocurrido a lo largo del tiempo son las que nos alertan para cambiar la normativa. Cuando ocurre un incidente o un accidente como este, no podemos estar ajenos y la normativa tiene que atender estas, porque nosotros estamos permanentemente en riesgo. Entonces, como operadores, yo les decía, el operador se forma a lo largo del tiempo. No es algo que uno se puede sentar y estudiar 3 meses y va a salir siendo un buen operador. A lo largo del tiempo se va formando. Instrucción es importante, pero no es formación, son cosas diferentes. La formación tiene que ver con hábitos que uno va adquiriendo en la operación. Ejemplo, nosotros hoy día, en mi época no había cinturones de seguridad. El primer auto que tuve era un Valiant 4. No tenía un asiento largo adelante, palanca al volante, no había cinturones, no había apoyacabezas, nada. Con el tiempo fue necesario y tuvimos que aprender a adquirir el hábito para ponernos el cinturón. Hoy a nadie se le ocurría subirse al auto sin ponerse el cinturón. Fíjense lo importante que es el hábito. En la operación no podemos estar todo el tiempo y cada cosa analizarla y pensarla. Necesitamos tener hábitos, por ejemplo, medir la ausencia de tensión antes de poner la tierra. A ningún operador que conozca la normativa se le va a ocurrir poner una tierra sin medir la ausencia de tensión, porque sabe los riesgos que hay. Ha habido muertes por no poner la tierra, muertes. Y entonces nadie quiere que esas cosas ocurran. 5 reglas de oro. Los que estamos en la operación sabemos de qué hablo. Para los que no conocen la operación, les comento que es un protocolo de seguridad cuando tenemos que consignar un equipo, ¿sí? Los pasos de las 5 reglas de oro las sabemos todos. Si nos preguntan, las recitamos y todo fenómeno. ¿Significa eso que tenemos conciencia de cómo llevar adelante el cumplimiento de esta normativa? No. Eso solamente lo logramos con la formación de hábitos de comportamiento seguro. Eso es importante en la operación. Adquirir hábitos de comportamiento seguro. Aquello que no tengamos que estar razonando y pensando. Si yo digo, bueno, primer paso, cortar en forma efectiva todas las fuentes de tensión y neutro. Bueno, lo entendemos. Y sin embargo, ahora a continuación vamos a ver una situación de un accidente donde conociendo las 5 reglas de oro, ocurre igual el accidente. O sea, a veces no es cuestión de conocer, es cuestión de poder implementarlo. Porque hay otro punto que es vital en la operación. En la operación no es más eficiente el que opera más rápido, el que hace más rápido la operación, sino el que la hace bien. Los tiempos de operación son diferentes y nunca una operación es igual a otra. Me dice, pero ¿cómo? Si ayer estuviste 1 hora para desconectar una línea 132, ¿cómo hoy estás 1 hora y media? Las condiciones son distintas.
los pasos que tenemos que seguir pueden ser, digamos, que llevar más tiempo. Entonces, segunda, bloquear en posición de apertura los aparatos de corte. Esto que parece tan claro y evidente ha traído innumerables errores de operación. Inclusive grandes transformadores se han averiado justamente por no cumplir con esto. Cuando dice bloquear en posición de apertura, es bloquear y trabar mecánicamente. Bloquear significa quitar fusible, fuerza motriz, que no opere ni por telemando ni en mando local ese seccionador. Y trabar mecánicamente es poner un candado o otra. A veces hay operaciones que son rutinarias y nosotros, confiados que no va a pasar nada, intentamos ganar tiempo y después pasan los accidentes. Verificar la ausencia de tensión. Esto que parece tonto y elemental es fundamental. Es fundamental. Ha pasado de que en determinado lugar no tienen elemento para verificar la ausencia de tensión. Entonces cuando se le pregunta al operador, pero ¿y cómo hace para consignar el equipo? Y me dicen que está el seccionador abierto y pongo la tierra. No, imposible. Ahora, estas cosas que son sencillas, que son muy elementales, si uno no se las comenta a los jóvenes operadores, es como que no toman conciencia de lo que puede implicar esto. Poner a tierra en cortocircuito, delimitar y señalizar la zona de trabajo. Mire qué tontería, poner una cinta de peligro, poner las vallas y los conos. Y sin embargo ha habido muertes por no cumplir con esto. Por no cumplir con esto. En cierto lugar, un trabajador sufrió la caída de un transformador de distribución porque estaba dentro del área de peligro. Estaba señalizada el área. Estaba alcanzando herramientas justo debajo donde estaban montando el transformador. Falló el soporte, se le vino encima y perdió la vida. Fíjense entonces cómo cosas tan sencillas a veces ocasionan... Humberto, una consultita. Sí. La parte de corte visible. Sí. Ver y... Sí. ¿Qué significa? Bueno, acá ahora en este ejemplo vamos a ver que no se verifica el corte. ¿Qué significa un corte visible? El elemento para hacer el corte visible es un seccionador. El interruptor no es corte visible. El interruptor tiene el mecanismo interno y no lo podemos ver. Por más que la banderita nos indique que está abierto, por ahí hay un desfasaje en el mecanismo, te indica abierto y una fase quedó cerrada. Cantidad de veces ha pasado eso también. Los tres polos indican abierto y uno quedó cerrado. Y el interruptor no puede ser nunca un corte visible. Nosotros desde el despacho le pedimos al operador de la estación, andá hasta el lugar y verificá que las tres fases estén bien abiertas. Y hay también un protocolo para confirmar eso. Cuando uno abre un seccionador por telemando, el operador de la estación tiene que verificarlo. Y en el diálogo uno le interroga, ¿están las tres fases bien abiertas? Sí, correcto, las tres fases están bien abiertas. Recién ahí se procede a medir la ausencia de tensión y a poner la tierra. Bueno, vamos con un ejemplo que está bien a las claras de cómo a veces no cumplir ciertas normas del procedimiento o del protocolo trae aparejado graves accidentes. Una cuadrilla de mantenimiento eléctrico se disponía a realizar tareas de mantenimiento preventivo en línea de media tensión, 13,2. Para ello se procedió a realizar las tareas que voy a nombrar. ¿Qué ocurre? A veces las tareas son rutinarias. En este caso había que subir al poste, limpiar aisladores, bajar, ir al otro poste, subir, limpiar aisladores. Bueno, esa rutina muchas veces lleva a querer cortar camino. Y cortar camino a veces tiene consecuencias fatales. Bueno, entre las tareas, apertura del seccionador del 13,2 de la línea que tenía que mantener. En este caso, el seccionador no abrió totalmente por una falla mecánica, lo que no permitió el corte efectivo de corriente en la línea. Nadie se percató de la falla en el seccionador. Fíjense lo importante, una tarea muy simple, ir hasta el seccionador, verificar que las tres fases estén bien abiertas. Sí. No todos los seccionadores son corte visible, o sea, los bajo carga, los seccionadores encapsulados.
bueno, en ese caso tiene que haber un equipamiento que te permita ver que están las tres fases bien abiertas. Así como el interruptor no es corte visible. Hay interruptores que son de carro extraíble. Cuando extraemos el carro, estamos haciendo un corte visible. Así que bueno, según la característica de cada equipamiento, tenemos que confirmar que hay corte visible en las tres fases. Posteriormente se procedió a realizar la prueba de ausencia de tensión con un detector. El instrumento indicó erróneamente que no había tensión en la línea. ¿Por qué? Porque la pila alcalina estándar de 9 volts del instrumento se encontraba sin carga, lo cual originó que el instrumento no emitiera la señal de alerta. No se realizó la prueba previa para verificar la operatividad del instrumento. ¿Qué pasaba? Era una tarea rutinaria, todos los días venían haciendo lo mismo. El día anterior andaba fenómeno. Para los que no están en la operación, el detector es un equipo que tiene una chicharra y una señal luminosa y lleva una batería de 9 volts. Antes de medir o verificar la ausencia de tensión hay que probarlo, hay que ver si está funcionando bien. Si estamos en una estación, probamos la chicharra, lo montamos en la pértiga, vamos a un lugar donde estamos seguros que hay tensión y lo probamos. Recién ahí estamos confirmando que funciona bien. Bien, todo eso no se hizo. Los trabajos rutinarios, como les dije, a veces llevan a que obviemos determinados pasos. ¿Por qué? Porque no está el hábito. El hábito de comportamiento seguro nos lleva mecánicamente a chequear, verificar, para saber si funciona bien. No se realizó la conexión a tierra en la zona de trabajo. Terrible. Muertes. En 2014 fue una muerte terrible por no verificar, justamente no conectar la tierra. Y accidentes que han ocurrido por no conectar la tierra. Uno dice, si está la línea abierta, están los seccionadores abiertos, hay corte visible, hay ausencia de tensión. Y bueno, si son 2 minutos, subo y bajo, ¿para qué voy a poner la tierra? Bueno, fíjense qué pasó. El permiso de trabajo fue firmado por el responsable de la tarea sin verificar que todas las condiciones de seguridad habían sido implementadas en el lugar. Yo les dije hoy que el operador es el responsable de la consignación. El jefe de trabajo tiene que estar con el operador para verificar que las condiciones estén dadas. El jefe de trabajo no puede ir a la sala, firmar la licencia de trabajo y empezar a trabajar si no verificó. También cantidad de accidentes hubo por no cumplir con este requisito. Hubo tierras locales que han quedado conectadas en barras por no hacerse ese chequeo de verificar las condiciones. Bueno, consecuencia de todo esto, venía en la foto, no las puse. Graves quemaduras que dañaron la integridad personal. Muy graves. Causas probables: incumplimiento de procedimientos, no se verificaron las condiciones de seguridad previo al inicio de las labores. Bueno, esto con el diario del lunes, lo estamos viendo. Pero es importante que podamos reconocer las cosas que ocurrieron. No se realizó la prueba de instrumento de medición, no se instaló la conexión a la zona de tierra de trabajo, el permiso de trabajo fue firmado sin haberse verificado la implementación de todas las medidas de control correspondiente, falla en el mantenimiento del seccionador. Ese seccionador tuvo que haber tenido una señal del operador de que no estaba andando bien. Fíjense la importancia y el protagonismo de la operación. O sea, en la recorrida tenemos que tener claro, si algo no falla, informarlo. Tiene que haber un procedimiento que se llama informe de incidente. Mantenimiento no puede ignorar que hay algo que está andando mal. Y nosotros los operadores somos los responsables de generar esas señales. Bueno, actitud inadecuada. Pero acá, en vez de poner actitud inadecuada, yo hubiera dicho, falta de formación. Falta de formación y de concientización. Porque el que es consciente de lo que puede ocurrir cuando se saltean los pasos del protocolo, y no va a hacer este tipo de cosas. Porque además conocían. Yo les dije, podemos conocer y recitar de memoria las 5 reglas de oro. ¿Eso significa que la vamos a aplicar? Muchas veces no.
Así que bueno, nada justifica entonces el padecimiento de las consecuencias de un accidente, porque ese minuto fatal nos puede llevar la vida. Ese minuto donde no cumplimos con el protocolo nos puede costar la vida. Entonces cuidemos la integridad de las personas, del compañero, nuestra propia integridad. Los equipos de potencia, tampoco nadie quiere que se rompan transformadores, interruptores por una mala operación. Y la seguridad pública. Son los tres aspectos de nuestra tarea como operadores que debemos cuidar y debemos prepararnos para mejorar la operación. Bueno, muchas gracias por la atención. Le agradecemos mucho la disposición que dio.